¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí somos el equipo que nos tocó, pues la 1 y la 2, que son las competencias profesionales que vimos a lo largo de este semestre con esta linda especialidad que es logística, que son las exposiciones de las competencias profesionales. Con mi equipo está conformado por García de la Cruz Ingrid, Hernández Ocaña, Jorge Iván, Ropio López Chardi, Rosas Chances Abril, Edith, Vicente Cruz, Jonathan. Realiza el aprovechamiento logístico. Costos en la cadena logística. Los costos logísticos son todos los gastos incurridos en el transporte del producto, desde la obtención de materias primas hasta la entrega de los pedidos de los clientes y todos los pasos intermedios. Los costos logísticos, ¿qué son? Bueno, más que nada es la suma de los costos de los cálculos involucrados cuando se mueven y almacenan las materias primas o productos desde los proveedores hasta los clientes, y entre ellos el costo personal de distribución, transporte, intervalos, almacenamiento y aprovisionamiento. También, cómo detectar los costos logísticos se hacen visibles cuando se logra hacer con eficiencia las áreas estratégicas del proceso logístico. La clave es realizar mediciones periódicas y sistemáticas sobre la evaluación de los productos y la productividad. Y uno de los principios básicos de los costos logísticos es que dicho sistema debería de reflejar los costos de flujo de materia, es decir, ser capaz de identificar los costos que resultan de mover las materias. El segundo principio, que es el sistema que debe ser capaz de permitir efectuar, analizar, separar de los costos de función, de los beneficios o rendimientos. ¿Cómo influyen los costos en la cadena logística? Cuando una empresa logra disminuir sus costos logísticos, puede trasladar ese margen de ahorro a sus clientes al ofrecer precios más bajos en los servicios, lo cual le permite mejorar su competitividad en el mercado. Y en el área más sustentable para reducir el costo logístico es el de transporte de mercancías. ¿Cuál es la importancia de los costos en la cadena logística? Entre sus principales ventajas podemos destacar la posibilidad de separar los costes logísticos por producto, cliente y proveedor. Esto permite medir la participación de cada venta en la rentabilidad de la empresa e identificar dónde es posible reducir gastos y, en consecuencia, incrementar las ganancias operativas. Los costos logísticos. Los costos logísticos agrupan todos los costos adheridos a las funciones de la empresa, que gestionan y controlan los flujos de materiales y de información asociados. Estos se dividen en costos de almacenamiento. Los costos de almacenamiento son todos aquellos gastos que surgen al mantener las existencias del negocio en el depósito de la empresa. Es decir, todos los que permiten mantener el almacén en funcionamiento y proteger y gestionar el stock. Los costos de inventario. Los costos de inventario son todos los gastos asociados con el pedido, mantenimiento y gestión del inventario de una operación, negocio. Estos pueden incluir costos de pedido, de mantenimiento y de escasez. Costos de distribución. Prenden aquellos gastos relacionados con transporte de las mercancías, la eficiencia del proveedor y el uso del vehículo, la programación y los tiempos de producción. Pueden contribuir enormemente a tus costos de logística. Costos de transporte. Los costos de transporte relacionados con el cambio de modalidad y el cumplimiento en la entrega son otra área clave en los costos logísticos. Con una creciente presión sobre los negocios en línea, cuando el inventario no se gestiona bien, se coloca una carga indebida en el tramo de transporte de la cadena de suministro. Reducir costos y optimizarlos. Optimización de costos. Determina un equilibrio entre la minimización del costo y la optimización de las respuestas.
La optimización es clave en los procesos logísticos, ya que se genera una diferencia en cuanto a la reducción de costos, donde la configuración de los procesos que producen los mejores resultados suele ser lo más costoso de ejecutar. Es esencial que las empresas optimicen sus costos de producción sin sacrificar la calidad de su producto. Dos conceptos clave para brindar un servicio de excelencia: la percepción del producto y la empatía con los clientes. Las empresas deberían enfocarse en optimizar los costos a base de la calidad del servicio, equilibrio entre la optimización de costos y la mejora del servicio al cliente final. Optimizar costos es claramente una ventaja competitiva que propone nuevos desafíos para mejorar el nivel de servicio y mantener controlados los costos operacionales y de distribución. Puntos a considerar al momento de optimizar mis procesos: contar con servicios en la nube, no pensar solo en solucionar los problemas internos y la elección de servicios de transporte correcto. La importancia de los KPI para optimizar costos y mejoras del servicio. Puede potencialmente producir importantes ahorros de costos para la operación logística, brindando además oportunidades de mejora de servicio, operaciones que repercuten con la satisfacción del cliente. Reducción de costos. Se refiere al proceso que se lleva a cabo diversas empresas con la intención de minimizar sus gastos e incrementar sus ganancias. Comprende el análisis continuo de todas las actividades empresariales para tomar decisiones oportunas y aplicar una serie de acciones con las que se logre aumentar la competitividad mediante la mejora de procesos, productos, servicios y costos. Estrategias que las empresas realizan para la reducción de costos. 1. Reducción del personal. 2. Reubicación de las instalaciones. 3. Eliminación de líneas de producción. 4. Subcontratación de personal. 5. Adquisición o función de empresas. Una de las formas más importantes de reducir costos es encontrar y eliminar desperdicios en toda tu empresa. No se trata de realizar recortes deliberadamente, sino de tu empresa puede hacer más cosas gastando menos. Busca elevar la rentabilidad de la empresa y por ende la producción. Técnicas y herramientas utilizadas para lograr reducción de costos son análisis de tendencia, justificación, presupuesto, seguimiento, concientización y premiar. Apoya en el cálculo del presupuesto de la cadena logística. Cadena de suministro. La cadena de suministro incluye dos aspectos: el de gestión de los productos materiales e información y la gestión de las relaciones que surgen en la cadena de suministro, que habrán de tenerse en cuenta dentro del marco producto-relación matriz. Las unidades de evaluación control de calidad de las empresas son los centros de gestión técnica de costes. Sin embargo, se diferencian los costes directos y los costes indirectos. ¿Cuáles son los elementos en la cadena de suministro? Una cadena de suministro consta de tres partes: el suministro, la fabricación y la distribución. La parte del suministro se concentra cómo, dónde y cuándo se consigue suministrar las materias primas ya para fabricarlas. A continuación, se diferencia tres niveles de costos para permitir una separación de estos, dado que cada uno de ellos puede ser susceptible a variaciones en su sola empresa: los costos directos, los costos de administración, actividad a través de la cadena de suministros y costos de transacción. Características de la cadena de suministro. Es dinámica e implica un flujo constante de información, productos y fondos entre las diferentes etapas. El cliente es parte primordial de las cadenas de suministro. El propósito fundamental de las cadenas de suministro es satisfacer las necesidades del cliente. Una cadena de suministro involucra flujos de información, fondos y productos. Una cadena de suministro típica puede abarcar varias etapas que incluyen clientes, detallistas, mayoristas, distribuidores, fabricantes, proveedores de componentes y materias primas.
Clasificación de los presupuestos. Estos se clasifican en el grado de flexibilidad. El grado de flexibilidad es un proceso que se desarrolla utilizando ingresos presupuestados o cantidades de costos. Se ajustan al tamaño de operaciones manufactureras o comerciales. Periodo que abarca. Es el sector en el que se mueven las empresas. Los presupuestos son públicos o privados, son a corto o largo plazo. Aplicación en la empresa. Se dividen los presupuestos en dos grupos, los financieros y los de operación. Según su flexibilidad, es variable o presupuesto fijo. Sector que se utiliza. Se utiliza en el sector según sean requeridos, ya sea público o privado, según el campo de aplicabilidad. Técnica de evaluación. Es según la técnica que se use para evaluarlos. Están los presupuestados estimados o los presupuestos estándares. Estados financieros que afectan. Permite poder tener una administración adecuadamente. Sus ingresos y egresos para tener un plan a corto, mediano o largo plazo. El presupuesto. La gestión de las empresas se realiza en un entorno muy complejo. Por eso es de vital relevancia que para alcanzar el éxito en toda organización se haga una adecuada planeación de las actividades futuras, un control eficaz de las mismas y una adecuada coordinación entre ellas. Las labores anteriores se pueden realizar eficientemente mediante los presupuestos, los cuales cuantifican los planes cualitativos. El presupuesto es una herramienta esencial en la administración de una empresa, pero depende del esfuerzo que se ponga en su elaboración e implementación. Te permite plasmar tus ingresos y gastos con el fin de llevar unas finanzas personales organizadas. Los objetivos. Los objetivos del presupuesto son de previsión, planeación, organización, coordinación o integración, dirección y control. Es decir, comprende o están en todas las etapas del proceso administrativo. Tener de manera anticipada todo lo necesario para la elaboración y ejecución del presupuesto. Requisitos para un buen presupuesto. Número 1. Conocimiento de la empresa. Número 2. Exposición del plan o política. Número 3. Coordinación para la ejecución del plan o política. Número 4. Fijación del periodo presupuestal. Número 5. Dirección y vigilancia. Y número 6. Apoyo incondicional de la alta dirección. Importancia de los presupuestos. Ayudan a minimizar los riesgos en las operaciones de la empresa. Sirven de mecanismo para la revisión permanente de las políticas, estrategias de la empresa y direccionarlas hacia las metas establecidas en unos límites razonables. Sirven para establecer controles financieros en la empresa. Características de los presupuestos. Número 1. De formulación. 2. De presentación. 3. De aplicación. Ventajas. Instrumento por medio del cual las actividades de la empresa se desarrollarán de acuerdo a un plan. Permite la implementación de acciones con antelación. Permite trabajar con costos promedio. Ayuda el manejo financiero de las empresas. Desventajas. Los datos que se presentan están basados en estimaciones. Su implementación es costosa y requiere tiempo. El control presupuestal es una herramienta de la dirección de la empresa y no la suplanta. Sus resultados son inmediatos. Cotización internacional. Durante esta competencia aprendimos a presupuestar el traslado de mercancía en base al Incoterm utilizado, dando así un repaso a los Incoterms vigentes 2020-2030. A su vez, conociendo la importancia de la variación del precio en base al Incoterm utilizado, todo esto mediante estrategias visuales, matemáticas y de razonamiento, dando como resultado una estrategia no solo para aprender las responsabilidades y obligaciones propias y del vendedor, sino también qué opciones son más viables y qué precio se asigna en base a más erogaciones necesarias para su realización, ofreciendo
así más posibles cotizaciones y opciones al comprador. Bueno, en conclusión, a lo largo de este semestre aprendimos acerca de los costos logísticos, su significado y cómo llevar la contabilidad de los mismos mediante tablas elaboradas en Excel, las cuales mostraban las erogaciones hechas y dividirlas en base a su uso, a su departamento o a su versatilidad. Además, aprendimos cuándo es necesario reducir y cuándo es necesario optimizar, además de la realización de un proyecto que mediante la técnica del semáforo logramos identificar problemáticas ambientales y su posible solución. En la unidad 2 aprendimos a la generación de presupuestos en la cadena logística mediante sus etapas, su compromiso y sus procesos necesarios para realizarlos. Aprendimos la realización de presupuestos de venta, pronósticos de venta, a la planeación de control de ventas y diseño de estrategias. A su vez, llevar el promedio de crecimiento de las mismas. Aprendimos también del presupuesto de compras, los elementos que la conforman. Además, aprendimos de los gastos de operación y su diferenciación entre uno industrial y uno comercial. Y por último, el manejo de un presupuesto financiero. Durante la unidad 3 realizamos presupuestos de producción acerca de la materia prima, mano de obra y gastos indirectos de fabricación, y la determinación de costos unitarios, además de la realización de la cotización internacional en base al Incoterm, utilizado con la culminación del proyecto en el cual se capacitó a los alumnos de otras especialidades acerca de la metodología de las 5 S aplicadas en las aulas de clases.